Embo Tem. Nunca imaginé que cumpliría 62 años sentada en la esquina de un restaurante italiano al que solía ir con toda mi familia, mirando cómo las parejas jóvenes se tomaban fotos y los meseros fingían no notar que había reservado una mesa para 6 y llegué sola. La luz de las velas temblaba sobre el mantel blanco y yo sostenía la carta como si realmente fuera a pedir algo, como si no estuviera conteniendo las ganas de levantarme y salir corriendo antes de que alguien me preguntara dónde estaban los demás. Pero me quedé, porque si algo aprendí en estos años es que huir no cambia nada, solo te cansas más rápido. El olor a ajo rostizado flotaba desde la cocina y se mezclaba con el sonido de las copas brindando en las mesas vecinas, y yo ahí, aferrada a mi dignidad, como quien se agarra de una rama en medio de una tormenta. Llegué temprano, como siempre hago, esa costumbre que heredé de mi madre, de estar lista media hora antes, de no hacer esperar a nadie, de ser la primera en llegar y la última en irse. Me arreglé con cuidado esa tarde. Me puse el vestido azul que mis hijas me regalaron hace 3 Navidades y que guardaba para ocasiones especiales. Es de esos azules profundos que te hacen ver elegante sin parecer que te esforzaste demasiado, con un corte que disimula lo que los años y 3 embarazos dejaron en mi cuerpo. Me maquillé frente al espejo del baño, despacio, tratando de no pensar demasiado, tratando de creer que esta vez sería diferente, que esta vez contestarían mis mensajes, que aparecerían por la puerta con flores y disculpas, con abrazos largos y promesas de no volver a dejarme así. Siempre fui buena para creer en cosas que quería que fueran ciertas. Mi madre me decía que eso era mi mayor virtud y mi peor defecto, que la esperanza puede salvarte o destruirte dependiendo de cuánto te aferres a ella. El mesero me reconoció cuando entré, un muchacho joven de esos que sonríen con los ojos y te hacen sentir que importas aunque sea solo por profesionalismo. Marco, creo que se llama. Me llevó a la mesa del fondo, la que yo había pedido porque tiene vista al jardín interior y porque allí cabíamos todos. El jardín de Da Vinci es pequeño, pero está cuidado con esmero, con luces de colores enredadas en los helechos y una fuente pequeña que murmura suavemente en el centro. Siempre me gustó ese rincón porque tiene algo de refugio, de oasis en medio del ruido de la ciudad. Él no preguntó nada cuando vio que llegaba sola, solo dejó los menús y dijo que volvería en unos minutos. Yo asentí y me senté de espaldas a la entrada para no tener que ver cada vez que se abría la puerta y no eran ellos, para no tener que soportar esa punzada de esperanza seguida de decepción una y otra vez. Durante años viví para mi familia. No lo digo con resentimiento, lo digo como quien describe el paisaje de su vida. Crié a 3 hijos sola después de que su padre decidió que la aventura de ser esposo y papá no era lo suficientemente emocionante y se fue con su secretaria a empezar otra historia en otro lado. Andrés se llamaba. Fue hace 25 años, pero todavía recuerdo la tarde en que llegó a casa con esa cara de culpa mal disimulada y me dijo que necesitábamos hablar, como si esas palabras no fueran el preludio universal de todas las traiciones. Trabajé dobles turnos como secretaria en un consultorio médico. Aprendí a cocinar con lo que hubiera, a remendar la ropa hasta que ya no se pudiera usar más. Los llevé al colegio, a las prácticas de fútbol, a las clases de piano que Carolina tanto quería tomar. Me desvelé cuando tenían fiebre, cuando tenían miedo, cuando simplemente no podían dormir. Los vi crecer, enamorarse, casarse. Me convertí en abuela de 4 nietos hermosos que me llaman por teléfono para contarme sus aventuras en el colegio. Pensé que había construido algo sólido, algo que duraría más allá de mi cansancio. Pensé que el amor que había sembrado durante tantos años daría frutos eternos, pero la vida tiene formas extrañas de recordarte que nada es para siempre, que las personas cambian, que las prioridades se mueven como fichas en un tablero que no controlas. Mis hijos se fueron haciendo adultos ocupados, con trabajos exigentes y familias propias que atender. Diego trabaja en una empresa de tecnología donde lo tienen funcionando 70 horas a la semana. Carolina se casó con un hombre maravilloso pero ausente y lleva la casa prácticamente sola mientras cría a 2 niños pequeños. Sebastián, mi bebé, el que juró que nunca dejaría de visitarme, se mudó al norte por un trabajo mejor pagado y ahora solo lo veo en Navidades.
Las llamadas se fueron espaciando. Las visitas se volvieron breves, apresuradas, llenas de disculpas y promesas de volver pronto. Yo aprendí a no quejarme, a no pedir demasiado, a conformarme con lo que me dieran. Aprendí a ser la madre perfecta que no molesta, que entiende, que siempre está disponible cuando la necesitan, pero que sabe desaparecer cuando no. Esta vez había sido clara. Les mandé mensaje hace un mes, con tiempo suficiente para que organizaran sus agendas. El 15 de octubre cumplo 62. Reservé mesa en Da Vinci a las 8. Espero que puedan venir todos. Contestaron con emojis de corazones y caritas felices. Claro, mami, no faltamos. Ya está en mi calendario. Yo me permití ilusionarme, cosa que hace años había dejado de hacer. Compré un pastel pequeño en la pastelería de la esquina, de esos de 3 leches que a todos les gustan, con el merengue suave que se deshace en la boca. Lo guardé en el refrigerador junto a una botella de vino blanco que había estado ahorrando para una ocasión especial. Imaginé la mesa llena, las risas, las anécdotas repetidas que nunca cansan, esa sensación de plenitud que solo se siente cuando todos los que amas están en el mismo lugar al mismo tiempo. Imaginé a mis nietos corriendo entre las mesas hasta que alguien los regañara cariñosamente. Imaginé brindar con mis hijos por la salud y por todos los años que seguían por delante. Pero esa tarde, cuando ya estaba lista para salir, cuando me había puesto los aretes de perlas que fueron de mi abuela y el perfume que solo uso en días importantes, empezaron a llegar los mensajes. Primero Diego, mi hijo mayor, disculpándose porque tenía una presentación importante en el trabajo y no podía posponerla. Es que si no la hago hoy pierdo el contrato. Ma, ya sabes cómo es esto. Te compenso el fin de semana. Te llevo a almorzar a donde tú quieras. Luego Carolina, mi hija del medio, con un audio apresurado donde se escuchaba de fondo el llanto de su hijo menor. Mami, perdón. Mateo tiene fiebre alta y no puedo dejarlo. Ni siquiera encuentro niñera. Te juro que te llamo mañana y lo celebramos. Finalmente Sebastián, el menor, con un escueto mensaje de texto. Perdón, ma, se me complicó el día. Te compenso la próxima semana. Ni siquiera un audio, ni siquiera una llamada. Solo ese mensaje frío que uno escribe cuando no quiere dar explicaciones. Ninguno ofreció una alternativa. Ninguno preguntó si podíamos cambiar la fecha o la hora. Ninguno sugirió que me pasaran a buscar o que nos encontráramos en otro lugar. Simplemente no vendrían, y yo debía entenderlo porque soy la madre comprensiva, la que siempre entiende. Me quedé parada en la puerta de mi apartamento con el bolso en la mano y las llaves colgando. Podría haberme quitado el vestido azul, haberme puesto la pijama gastada que uso los domingos, haberme servido una copa de ese vino blanco que había guardado con tanta ilusión y ver alguna serie vieja en la televisión. Podría haber cancelado la reservación y ahorrarme la humillación de sentarme sola en un restaurante lleno de familias felices. Podría haber pedido comida a domicilio y comer en mi sofá mientras fingía que era una noche común y corriente, pero algo dentro de mí se negó. Una parte pequeña y terca que todavía recordaba quién era yo antes de convertirme en madre, antes de dedicar cada minuto de mi vida a cuidar de otros. Esa versión de mí que soñaba con viajar a Italia y conocer los viñedos de la Toscana, con pintar acuarelas en un taller junto al río, con tener tiempo para leer todos esos libros que había comprado y que acumulaban polvo en mi mesita de noche. Esa mujer que a los 20 años quería comerse el mundo y que en algún punto del camino había olvidado que ella también importaba. Así que fui. Caminé las 6 cuadras hasta el restaurante con la cabeza en alto, sintiendo cómo el viento fresco de octubre me despeinaba ligeramente, pero sin importarme. Saludé a don Julio en su puesto de periódicos, a la señora Chen que siempre barre la entrada de su lavandería, a los muchachos que juegan dominó en la esquina del parque. Entré por esa puerta de madera oscura que cruje un poco y que siempre me recuerda a las películas viejas. Respiré profundo ese olor a albahaca fresca y tomate que siempre flota en el aire de Da Vinci, mezclado con el pan recién horneado que traen de la panadería artesanal 2 calles más arriba, y pedí mi mesa. La mesa para 6 que había reservado hace un mes con tanta esperanza, con tanta fe en que esta vez sería diferente. El mesero volvió después de 10 minutos exactos. Yo seguía mirando la carta, aunque ya me la sabía de memoria. Cada plato,
cada descripción que había leído docenas de veces en las visitas anteriores con mi familia. Mis dedos trazaban el borde del menú plastificado, mientras fingía concentrarme en decidir entre los ravioles de ricota y espinaca o los fettuccini con salsa de hongos, como si esa fuera la decisión más importante del día, como si no estuviera luchando contra el nudo que se apretaba cada vez más en mi garganta. Él carraspeó suavemente, con esa delicadeza que tienen las personas que trabajan de cara al público y aprenden a leer el dolor ajeno. «Señora Beatriz», dijo usando mi nombre porque me conocía de tantas veces que había venido. «¿Está esperando el link de alguien más?» Sentí cómo se me cerraba la garganta, cómo las palabras se atascaban ahí junto con todo lo que no había llorado todavía. Podría haber mentido, haber inventado que venían en camino, que estaban atrapados en el tráfico que siempre colapsa la avenida principal a esta hora. Podría haber dicho que se demoraron, pero que llegarían en cualquier momento. Podría haber actuado como si nada estuviera mal, como si sentarme sola en una mesa gigante un día como hoy fuera completamente normal. Pero estaba tan cansada de mentir, tan cansada de fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba, tan cansada de proteger los sentimientos de otros mientras los míos se hacían pedazos en silencio. «No», le dije, con una voz que sonó más firme de lo que me sentía por dentro. «No viene nadie más, solo yo». Las palabras salieron limpias pero pesadas, como piedras cayendo al fondo de un pozo. Vi cómo algo cambiaba en su expresión. No era lástima exactamente, era algo más parecido a la compasión genuina, ese tipo de mirada que te dice que la otra persona entiende, que tal vez ellos también han estado solos en momentos que no deberían haberlo estado. «Permítame un momento», dijo, y desapareció hacia la cocina. Volví a sacar mi teléfono, aunque ya sabía que no habría mensajes nuevos. Lo había revisado hace menos de 2 minutos, pero igual lo hice porque era más fácil mirar la pantalla que mirar alrededor, que enfrentar las miradas curiosas de las otras mesas. Abrí la galería de fotos y me dejé hundir en los recuerdos. Ahí estábamos todos hace 2 años, en este mismo restaurante, celebrando no recuerdo qué. Diego haciendo muecas junto a su esposa Patricia, que trataba de verse seria, pero le salía esa sonrisa que tiene cuando está realmente feliz. Carolina con Mateo recién nacido en brazos, tan pequeñito que daba miedo cargarlo. Sebastián abrazándome por detrás con esa fuerza de oso que tiene y que siempre me hacía sentir protegida. Todos apretados en una sola toma, sonriendo como si el tiempo nunca fuera a separarnos. Seguí deslizando. Más cumpleaños, más delibereces, celebraciones. Mi nieta mayor soplando las velas de su pastel junto a las mías, porque nuestros cumpleaños están a 1 semana de distancia y siempre celebrábamos juntas. Las navidades en mi apartamento, cuando todavía cabíamos todos en la sala. Los domingos de asado, donde Diego presumía sus habilidades con la parrilla, mientras yo preparaba las ensaladas y Carolina ponía la mesa. Todas esas imágenes que uno guarda como prueba de que hubo momentos perfectos, de que hubo amor verdadero, como evidencia de que no te lo inventaste, de que realmente construiste algo hermoso, incluso si ahora se está desmoronando. Sentí las lágrimas empujando detrás de mis ojos, ese ardor conocido que anuncia que ya no vas a poder contenerlas por mucho tiempo más, pero las contuve. Apreté la mandíbula, respiré profundo por la nariz, parpadeé rápido mirando hacia el techo, como me enseñó una amiga hace años. No iba a llorar en público, no iba a darle a nadie la satisfacción de verme derrumbada, no iba a ser esa mujer mayor llorando sola en un restaurante el día de su cumpleaños, mientras todos los demás disfrutan de sus familias perfectas. Marco regresó con una sonrisa pequeña. «Señora, si gusta podemos cambiarla a una mesa más cómoda. Tengo una linda junto a la ventana del jardín, más íntima». Entendí lo que realmente estaba ofreciendo. Una salida elegante, una forma de no exhibir mi soledad en esa mesa enorme donde la ausencia de 5 personas gritaba más fuerte que cualquier palabra. Acepté con un gesto de cabeza porque seguir sentada ahí era como ponerle un cartel luminoso a mi abandono. Me ayudó a recoger mis cosas, el bolso que había dejado en la silla de al lado, la pashmina que llevaba por si refrescaba más tarde. Me guió entre las mesas hasta un rincón más discreto, efectivamente junto a la ventana que da al jardín interior. Desde ahí
podía ver las luces de colores enredadas en las ramas de los helechos, azules y dorados, que se reflejaban en las hojas brillantes por la humedad del riego automático. La fuente seguía murmurando su canción de agua contra piedra, ese sonido que siempre me había parecido reconfortante. «Le voy a mandar una copa de vino de cortesía», dijo Marco mientras me acomodaba en la nueva mesa. «Y tómese todo el tiempo que necesite para ordenar». Quise agradecerle, pero temí que si abría la boca para decir algo más que lo estrictamente necesario, todo lo que había estado conteniendo se derramaría. Así que solo asentí y él entendió, como entienden las personas buenas que han visto suficiente vida para saber cuándo el silencio es la única respuesta posible. Me quedé mirando el jardín. Las parejas jóvenes que se tomaban selfies junto a la fuente, iluminados por las lucecitas que hacían que todo pareciera salido de un cuento. Un grupo de amigas que celebraba algo, sus risas llegaban amortiguadas por el vidrio, pero igual se sentían, vibrantes y llenas de esa energía que solo tienen las mujeres cuando están juntas y felices. Una familia con 3 niños pequeños que correteaban entre las mesas hasta que el padre los sentó con una firmeza cariñosa. Toda esa vida transcurriendo a mi alrededor mientras yo estaba suspendida en mi propia burbuja de decepción. Marco trajo el vino, un tinto que se veía generoso en la copa. También dejó un platito con pan recién horneado y aceite de oliva con especias. «De parte de la casa», dijo, y esta vez logré susurrar un gracias antes de que se fuera. Tomé un sorbo del vino. Estaba bueno, de esos que tienen cuerpo pero no son agresivos, que te calientan el pecho cuando bajan. Cerré los ojos un momento y dejé que el sabor se expandiera en mi boca. Traté de enfocarme en eso, en el aquí y ahora, en las cosas pequeñas que todavía podía disfrutar: el vino, el pan caliente, la luz suave del restaurante, el murmullo del agua en el jardín. Había aprendido eso en las sesiones de terapia a las que fui después del divorcio. Anclas, las llamaba la psicóloga. Pequeñas cosas concretas a las que aferrarte cuando todo lo demás se siente demasiado grande, demasiado abrumador. El sabor de algo rico, la textura de una tela suave, el sonido del agua, cosas que te recuerdan que sigues aquí, que sigues siendo una persona completa más allá del dolor que estás sintiendo. Abrí los ojos y vi mi reflejo en el vidrio de la ventana. Una mujer de 62 años con el cabello castaño que ya no lucha contra las canas, sino que las acepta con dignidad. Con arrugas alrededor de los ojos que cuentan historias de muchas sonrisas, pero también de muchas preocupaciones. Con ese vestido azul que había escogido con tanta ilusión y que ahora se sentía como un disfraz. Me pregunté cuándo había empezado a volverme invisible, cuándo había dejado de ser Beatriz para convertirme solo en mamá, en la persona que existía únicamente en función de otros. No fue de golpe, eso lo sabía. Fue gradual, como todas las transformaciones importantes. Empezó el día que nació Diego, y de pronto cada decisión que tomaba era pensando en él primero. Después llegó Carolina, y luego Sebastián, y mi mundo se hizo cada vez más pequeño, cada vez más centrado en ellos. Dejé de pintar porque no había tiempo. Dejé de leer porque llegaba tan cansada que me quedaba dormida en la segunda página. Dejé de soñar con viajes porque el dinero era para la educación de los niños, para las extraescolares, para los aparatos de ortodoncia y los uniformes nuevos cada año. Y no me arrepiento. Eso es lo que me resulta más difícil de explicar cuando la gente me dice que fui muy sacrificada, que di demasiado. Porque no lo siento como sacrificio cuando lo estás haciendo. Lo sientes como amor, como lo único importante, como lo único que tiene sentido. Ver a tus hijos crecer sanos, felices, seguros, verlos convertirse en buenas personas, en adultos responsables, eso justifica todo. O al menos eso creía. Pero ahora, sentada aquí sola el día de mi cumpleaños, empezaba a preguntarme si no me había perdido en el camino, si en el proceso de ser todo para ellos había dejado de ser algo para mí misma, si había borrado tanto mi propia existencia que ahora que ya no me necesitaban de la misma manera, lo que quedaba era este hueco, esta sensación de no saber muy bien quién soy cuando no estoy siendo madre. Tomé otro sorbo de vino, más largo esta vez. Sentí cómo el calor se expandía por mi pecho y aflojaba algo de la tensión que llevaba cargando. Agarré un pedazo de pan, lo mojé en el aceite de oliva perfumado con romero y ajo.
Masticar me dio algo que hacer con las manos, con la boca, algo que me mantenía ocupada para no pensar demasiado. Fue entonces cuando lo escuché. «Disculpe, señora, ¿le molestaría si me siento aquí?». Levanté la vista sobresaltada. Frente a mí había un hombre de unos 60 años, tal vez 65, con el cabello completamente gris, peinado hacia atrás, con gomina. Vestía un suéter de lana color camel sobre una camisa blanca impecable y pantalones oscuros. Tenía esa apariencia de hombre que se cuida, que presta atención a los detalles. Llevaba un libro bajo el brazo, uno de esos volúmenes gruesos con sobrecubierta rígida. Miré alrededor automáticamente confundida. Había al menos 3 mesas vacías que podía ver desde donde estaba. ¿Por qué querría sentarse en mi mesa, conmigo, una extraña que claramente prefería estar sola? Todas las otras mesas están reservadas, explicó como si hubiera leído mi pensamiento. Su voz era cálida, educada, con ese acento neutro de la gente que ha vivido en muchos lugares. Y usted parece alguien que aprecia la buena compañía, o al menos que no le molesta compartir el espacio en silencio. Había algo en la forma en que lo dijo, no como un hombre tratando de ligar con una mujer en un bar, no con esa insistencia molesta que tienen algunos que no entienden cuando alguien quiere estar solo. Era más como alguien que genuinamente necesitaba un lugar para sentarse y había escogido mi mesa porque le parecía un espacio seguro, porque yo le parecía segura. Debía haberle dicho que no. Debía haber protegido mi soledad como el territorio privado que era, pero algo en mi interior, algo cansado de estar solo conmigo misma y mis pensamientos en círculo, dijo que sí. «Adelante», logré decir, y mi voz sonó casi normal. Se sentó frente a mí con movimientos cuidadosos, dejando el libro sobre la mesa antes de acomodarse en la silla. Marco apareció casi de inmediato, como si hubiera estado esperando la señal. El hombre pidió un café americano y una ensalada caprese sin consultar el menú, como quien conoce el lugar o como quien sabe exactamente lo que quiere sin necesidad de explorar opciones. Cuando el mesero se fue, hubo un silencio que no resultó incómodo. Él sacó el libro de su sobrecubierta con cuidado, lo abrió en una página marcada con un separador de cuero gastado y comenzó a leer como si yo no estuviera ahí. Agradecí esa falta de conversación forzada, esa ausencia de preguntas invasivas o comentarios sobre el clima que la gente hace cuando siente que el silencio es algo que hay que llenar a toda costa. Volví a mirar hacia el jardín, hacia esas lucecitas que parpadeaban entre las hojas húmedas, hacia la pareja joven que ahora se besaba junto a la fuente con esa intensidad que solo tienen los enamorados nuevos, los que todavía creen que el amor es suficiente para todo. Tomé otro sorbo de mi vino y sentí algo extraño, una especie de calma que no esperaba. La presencia de este hombre, este desconocido, leyendo en silencio frente a mí, de alguna manera hacía que mi soledad se sintiera menos patética, menos como un abandono y más como una elección. Pasaron tal vez 5 minutos, tal vez 10. Es difícil medir el tiempo cuando estás flotando en esa burbuja extraña entre la tristeza y la resignación. Marco trajo el café y la ensalada del hombre, y también se acercó a preguntarme si ya estaba lista para ordenar. Pedí los ravioles de espinaca que siempre pido, con la salsa de mantequilla y salvia que me encanta, y una ensalada pequeña de entrada. Cuando Marco se retiró, el hombre cerró su libro con suavidad, marcando cuidadosamente la página donde se había quedado. «Es su cumpleaños, ¿verdad?», dijo de pronto sin preámbulos, mirándome directamente con unos ojos castaños claros que tenían algo de tristeza familiar. Me quedé helada, con la copa de vino a medio camino entre la mesa y mis labios. ¿Cómo lo sabe? Mi voz salió más defensiva de lo que pretendía, con ese tono que usamos cuando alguien nos descubre en algo vulnerable que preferíamos mantener oculto. Él sonrió, pero no era una sonrisa burlona ni condescendiente. Era más bien amable, como de alguien que ha visto muchas cosas y ya no se sorprende de nada. «Llevo 30 años trabajando como psicólogo», explicó mientras le echaba azúcar a su café con movimientos medidos. Uno aprende a leer ciertos signos, el vestido elegante que claramente se escogió con cuidado, la mesa que obviamente era para más personas, la forma en que mira su teléfono cada 2 minutos esperando que alguien aparezca o al menos se disculpe apropiadamente, el esfuerzo deliberado por no llorar. Los cumpleaños solitarios tienen una firma emocional muy particular.
Sentí que se me subían los colores a la cara. Una mezcla de vergüenza por haber sido tan transparente y algo parecido al enojo por haber sido leída tan fácilmente. No vine a pedir lástima, dije con más brusquedad de la necesaria, apretando la copa de vino con más fuerza de la que requería. No vine aquí para que algún extraño me analice. Lo sé, respondió él con una calma que me desarmó completamente. Tomó un sorbo de su café antes de continuar. Por eso me senté aquí, porque vi a alguien que decidió celebrarse a sí misma a pesar de todo, porque vi a alguien que eligió no quedarse en casa, sintiendo lástima de sí misma, que se puso su mejor vestido, que salió con la cabeza en alto. Eso no es algo que todo el mundo pueda hacer, eso requiere valor. Sus palabras se quedaron flotando entre nosotros como el humo de las velas sobre las mesas vecinas. Sentí algo aflojándose en mi pecho, como cuando finalmente dejas salir el aire que habías estado conteniendo sin darte cuenta. Nadie me había dicho algo así en mucho tiempo. Nadie había notado el esfuerzo que implicaba simplemente seguir adelante, simplemente aparecer, simplemente no rendirse. Todos asumían que era fuerte porque no me quejaba, porque seguía funcionando, porque sonreía cuando debía sonreír, pero nadie veía el trabajo diario que eso significaba. Marco trajo mi ensalada y yo agradecí tener algo que hacer con las manos. Pinché un tomate cherry, lo llevé a mi boca, mastiqué despacio. El hombre frente a mí comía su caprese con esa parsimonia de quien ha aprendido a disfrutar la comida en lugar de simplemente llenar el estómago. Volvimos a caer en el silencio, pero esta vez se sentía diferente, menos solitario, más como dos personas compartiendo un espacio en lugar de dos soledades simplemente coexistiendo. ¿Cómo se llama?, pregunté finalmente, sorprendiéndome a mí misma. No soy de las que hablan con extraños. He vivido suficiente tiempo en la ciudad para saber que es mejor mantener las distancias, no abrirse demasiado, proteger tu espacio. Pero algo en este momento, en este hombre que leía en silencio y hacía observaciones certeras sin juzgar, me hizo querer saber aunque fuera su nombre. Ernesto, dijo extendiéndome la mano por encima de la mesa. Ernesto Villareal. Y usted es Beatriz, según escuché que la llamó el mesero. Estreché su mano. Era cálida, firme sin ser agresiva, el tipo de apretón que transmite presencia sin tratar de demostrar nada. Beatriz Solano, confirmé, aunque últimamente siento que nadie me llama por mi nombre, solo mamá o abuela o señora. Nombres son importantes, dijo él mientras soltaba mi mano y volvía a su ensalada. Son la primera forma de identidad que recibimos. Cuando la gente deja de usarlo, es como si dejáramos de existir como individuos y nos convirtiéramos solo en roles, en funciones que cumplimos para otros. Tomó otro sorbo de café. ¿Hace cuánto que no escucha su nombre completo dicho con intención, con presencia, como algo más que una formalidad? Me quedé pensando, tratando de recordar. Mi madre había muerto hace 5 años y ella era la última persona que decía mi nombre completo con ese tono de reconocimiento. Beatriz Elena me llamaba, usando mi segundo nombre como hacía cuando quería mi atención completa. Mis hijos decían ma o mami o vieja con cariño cuando estaban de buen humor. Los vecinos decían señora Beatriz o simplemente señora. Mi jefa en el consultorio donde había trabajado durante 20 años antes de jubilarme me decía Bea o Solano, dependiendo del contexto. Pero nadie, absolutamente nadie, había dicho Beatriz con la intención de verme como una persona completa en mucho, mucho tiempo. No lo recuerdo, admití finalmente, y esa confesión se sintió más reveladora de lo que esperaba, como si al decirlo en voz alta, estuviera admitiendo algo mucho más profundo sobre mi vida, sobre cómo me había ido perdiendo de vista a mí misma en el proceso de cuidar a todos los demás. Ernesto asintió como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Pasa más seguido de lo que la gente cree, especialmente con las mujeres de nuestra generación que dedicaron sus vidas a la crianza y el cuidado. El mundo toma y toma hasta que te das cuenta de que diste tanto que ya no sabes qué queda de ti cuando no estás siendo útil para alguien más. ¿Le pasa a usted también?, pregunté genuinamente curiosa. Él era hombre y aunque los tiempos habían cambiado, todavía existía esa diferencia en cómo se esperaba que los hombres y las mujeres se relacionaran con la familia, con el sacrificio, con esa idea de que tu vida deja de ser tuya cuando tienes hijos.
De forma diferente, pero sí, admitió. Fui padre joven, a los 23. Trabajé 70 horas semanales durante décadas para proveer, para pagar colegios privados, para dar vacaciones en la playa, para que nunca les faltara nada. Me perdí recitales, partidos, cumpleaños. Pensé que estaba siendo lo correcto, que mi papel era ser el proveedor, y lo fui, con creces. Pero cuando crecieron y ya no necesitaban mi dinero, me di cuenta de que no había construido una relación real con ellos, que era un extraño que pagaba las cuentas, pero que no conocía sus sueños, sus miedos, sus historias. Tomó un bocado de su ensalada antes de continuar. Ahora viven en España, los tres. Se fueron hace años buscando mejores oportunidades. Nos hablamos por videollamada una vez al mes, tal vez 2 si hay algo importante. Son cordiales, respetuosos, pero distantes. Y yo entiendo que parte de esa distancia la construí yo mismo al no estar presente cuando debía. Pero igual duele. Marco apareció de nuevo, esta vez trayendo mis ravioles humeantes. El olor a mantequilla derretida y salvia me hizo agua a la boca, a pesar del nudo que todavía sentía en el estómago. Ernesto había terminado su ensalada y pidió una copa de vino tinto. Para acompañar la conversación, dijo, con una media sonrisa, que sugería que sabía exactamente lo que estaba haciendo, que estaba creando un espacio para que esta cena solitaria se convirtiera en algo distinto. ¿Y eso no le molesta?, pregunté mientras probaba mi primer ravioli. Estaba perfecto como siempre, con esa textura suave de la pasta fresca y el relleno cremoso de ricota mezclado con espinacas. El hecho de que estén lejos, de que no estén aquí en un día como hoy. Él me miró con esos ojos que parecían ver más de lo que yo estaba dispuesta a mostrar. ¿Hoy también es su cumpleaños?, pregunté de repente, haciendo la conexión. Él asintió despacio. 67. Y sí, también estoy solo. Por eso entendí tan claramente lo que vi en usted cuando entré, porque es lo mismo que veo en el espejo cada mañana cuando me pregunto para qué me levanto si nadie realmente nota si lo hago o no. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del restaurante. Era la incomodidad de ver tu propia vida reflejada en alguien más, de darte cuenta de que no eres tan única en tu dolor como creías, que hay otros ahí afuera, navegando las mismas aguas oscuras, tratando de encontrar sentido cuando los hijos crecen y se van, y tú te quedas con todas esas habitaciones vacías y todos esos años por delante sin saber muy bien para qué. ¿Y cómo lo maneja?, pregunté, y mi voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido, más vulnerable. ¿Cómo se levanta cada día sabiendo que tal vez nadie note si no lo hace? Ernesto recibió su copa de vino de manos de Marco y la sostuvo un momento antes de responder, como si estuviera eligiendo sus palabras con el mismo cuidado con que uno escoge las piedras para construir un puente. Los primeros meses fueron terribles, admitió. Me jubilé hace 2 años. Cerré mi consultorio después de 3 décadas de práctica. De repente no tenía pacientes que dependieran de mí. No tenía hijos que me necesitaran. No tenía esposa porque nos divorciamos hace 10 años. Era solo yo en un apartamento demasiado grande, con demasiado tiempo y demasiados pensamientos. Tomó un sorbo largo de vino. Me sentía invisible, como si mi existencia solo hubiera tenido valor cuando servía para algo, cuando alguien me necesitaba. Pasé por una depresión fuerte, no clínica, no al punto de medicarme, pero sí ese tipo de tristeza sorda que te hace cuestionarte si vale la pena seguir. ¿Y qué lo sacó de eso?, pregunté inclinándome ligeramente hacia adelante, mi comida momentáneamente olvidada. Necesitaba saber, necesitaba escuchar que había una salida, que esta sensación de vacío no era permanente, que uno podía reconstruirse después de darse cuenta de que la vida para la que te preparaste ya no existe. Ernesto giró su copa de vino entre sus dedos, observando cómo el líquido oscuro se movía contra el cristal, capturando y refractando la luz de las velas. Fue algo pequeño, dijo finalmente. Patético incluso, si lo pienso ahora. Un martes cualquiera, estaba en el supermercado comprando las mismas 4 cosas que siempre compro: pan integral, queso, café, leche. Una señora mayor, debe haber tenido 80 años. Estaba luchando para alcanzar una lata en el estante superior. Me acerqué, se la bajé. Ella me miró como si le hubiera salvado la vida y me dijo: «Qué joven tan amable, gracias, que Dios lo bendiga», y se fue.
Tomó otro sorbo antes de continuar, pero yo me quedé ahí parado en medio del pasillo con una lata de duraznos en almíbar en la mano, dándome cuenta de que esos 5 segundos habían sido la interacción humana más significativa que había tenido en semanas, que en ese momento fugaz yo había existido, había sido útil, había sido visto. Hizo una pausa y me miró directamente, y entendí que el problema no era que nadie me necesitara. El problema era que yo seguía esperando ser necesitado de la misma manera que antes, como padre, como proveedor, como profesional, pero esa etapa había terminado. Entonces, ¿simplemente aceptó que ya no importa? Pregunté, y escuché el borde filoso de dolor en mi propia voz. No estaba segura de querer esa respuesta. No estaba segura de poder aceptar que después de dar tanto, de sacrificar tanto, la conclusión era simplemente resignarse a la irrelevancia. No, dijo con firmeza. Acepté que importo de manera diferente, que tengo que encontrar nuevas formas de ser relevante, nuevas formas de conectar, nuevas formas de sentir que mi vida tiene propósito. No puedo seguir esperando que mis hijos me llamen todos los días o que me necesiten como cuando tenían 6 años. Ellos tienen sus propias vidas, sus propias luchas, sus propios miedos que navegar. Y está bien, es parte del ciclo natural de las cosas. Marco pasó discretamente para rellenar mi copa de vino. Yo apenas lo noté. Estaba completamente absorta en las palabras de Ernesto, en esa mezcla de sabiduría y dolor que solo viene de haber vivido suficiente como para entender, pero no tanto como para ya no sentir. Empecé con cosas pequeñas, continuó Ernesto. Me hice voluntario en una biblioteca ayudando a inmigrantes a aprender español. Empecé a caminar todas las mañanas por el parque y terminé formando un grupo con otros hombres de mi edad que también caminan. Tomé clases de cerámica porque siempre quise trabajar con mis manos de una manera que no fuera solo escribir notas en expedientes. Adopté un perro, un mestizo rescatado que me obliga a salir de casa incluso cuando no quiero. Se detuvo para tomar otro bocado de su comida que también había estado descuidando. Al principio me sentía ridículo, como si estuviera tratando de llenar un vacío enorme con actividades triviales, pero poco a poco me di cuenta de que no estaba llenando el vacío, estaba construyendo una nueva vida, una que no dependía de que alguien más me validara o me necesitara para tener sentido. Pero sus hijos, empecé a decir, y él me interrumpió suavemente. Mis hijos me quieren a su manera, me llaman cuando pueden, me visitan una vez al año, a veces 2, y eso tiene que ser suficiente porque es lo que hay. Puedo amargarme y resentirme y hacer que cada interacción con ellos esté cargada de culpa y expectativas no cumplidas. O puedo disfrutar el tiempo que me dan, construir mi propia vida rica y plena y ser alguien interesante cuando finalmente hablamos. Sus palabras resonaban con algo profundo dentro de mí, algo que había estado tratando de no ver, de no admitir, que tal vez la razón por la que mis hijos no venían no era solo porque estaban ocupados. Tal vez era también porque cada interacción conmigo venía cargada de mi necesidad no dicha, de mi expectativa de que me hicieran sentir importante, de que me compensaran por todo lo que había dado. Tal vez yo también tenía que aprender a soltarlos de verdad, no solo de palabras, sino emocionalmente. No sé si puedo hacer eso, admití en voz baja, y sentí las lágrimas empujando de nuevo. No sé si sé cómo ser yo cuando no estoy siendo madre. Pasé 40 años definiéndome por ese rol. Todo lo que hice, cada decisión que tomé, fue pensando en ellos primero. ¿Qué queda cuando eso ya no es lo central? Queda Beatriz, dijo Ernesto simplemente, la mujer que existía antes de ser madre y que sigue existiendo ahora, la que soñaba con cosas, que tenía intereses propios, que era una persona completa. Esa mujer no desapareció. Solo se puso en pausa durante mucho tiempo y ahora tiene la oportunidad de regresar. Ni siquiera sé quién es esa mujer, dije, y esta vez una lágrima sí escapó rodando por mi mejilla antes de que pudiera detenerla. La limpié rápidamente con la servilleta, mirando alrededor para asegurarme de que nadie más hubiera notado. Tenía 20 años cuando tuve a Diego. Era prácticamente una niña. Todo lo que construí después fue alrededor de ellos. No sé qué me gusta hacer solo por mí. No sé cómo llenar mis días si no es esperando sus llamadas o planeando la próxima vez que los veré. Ernesto se quedó en silencio por un momento, dejando que mis palabras se asentaran entre nosotros. Luego habló con una suavidad
que no esperaba de un extraño. ¿Puedo contarle algo que tal vez le resulte útil? Una historia de mi consultorio. Asentí, limpiándome otra lágrima rebelde. Tuve una paciente, Marta se llamaba, situación muy similar a la suya. Madre de 4 hijos, viuda joven, se sacrificó por décadas. Llegó a terapia a los 60 porque sus hijos se habían reunido y le habían dicho que estaba demasiado dependiente de ellos, que necesitaba encontrar su propia vida. Ella estaba devastada, se sentía rechazada, no valorada. Tomó un sorbo de agua antes de continuar. Trabajamos juntos durante 2 años. Al principio solo lloraba, sesión tras sesión, procesando el duelo de la vida que había esperado tener. Pero lentamente empezamos a explorar quién era ella más allá del rol de madre. Le pedí que hiciera una lista de 20 cosas que disfrutaba hacer cuando tenía 19 años, antes del primer embarazo. Le costó días recordar. Había enterrado esa versión de sí misma tan profundamente que era como excavar en capas arqueológicas de su propia historia. ¿Y qué encontró? Pregunté completamente absorta. Que le encantaba bailar, que había querido estudiar arquitectura pero no pudo por el embarazo, que le fascinaba la jardinería, que escribía poemas que nunca mostró a nadie, que soñaba con tener una casa con un jardín grande donde pudiera cultivar sus propias verduras. Ernesto sonrió con ese tipo de sonrisa que sugiere un final feliz. Empezó poco a poco. Tomó clases de baile folclórico, se inscribió en cursos online de diseño, transformó su balcón en un jardín vertical, retomó la escritura. ¿Y sus hijos? Pregunté. Al principio estaban desconcertados. Llamaban y ella no estaba disponible porque tenía clase o había salido con sus nuevas amigas del grupo de baile. Pero ¿sabe qué pasó después de algunos meses? Hizo una pausa dramática. Empezaron a llamarla más seguido, porque ahora cuando hablaban, ella tenía cosas que contar. Ya no era solo ¿cuándo vienen a visitarme? O ¿cómo están los niños? Era aprendí una coreografía nueva, o estoy diseñando un jardín para la vecina, o publiqué un poema en una revista literaria pequeña. Se volvió interesante de nuevo. Se volvió una persona completa de nuevo. Me quedé mirándolo, procesando esa historia como si fuera un espejo de mi propio futuro posible. ¿Eso realmente funciona así? Pregunté con escepticismo. Simplemente te vuelves ocupada y de repente tus hijos te valoran más. No es tan simplista, aclaró Ernesto. No se trata de manipularlos o de fingir que no los necesitas. Se trata de genuinamente construir una vida que valga la pena vivir, independientemente de cuánta atención te den. Se trata de romper ese patrón donde tu felicidad depende completamente de ellos, porque eso es una carga enorme para cualquier hijo cargar. Nadie quiere ser responsable de la felicidad total de otra persona, ni siquiera de tu propia madre. Sus palabras me golpearon como agua fría. Tenía razón. Yo había puesto mi felicidad completa en manos de mis hijos sin darme cuenta. Cada llamada que no hacían, cada visita que cancelaban, cada mensaje que no contestaban, era como si me quitaran un pedazo de mí misma. Pero eso no era justo para ellos, ni para mí. Entonces, ¿qué hago?, pregunté, y esta vez mi voz salió firme, determinada. ¿Cómo empiezo? Porque tiene razón. No puedo seguir así. No puedo seguir esperando que ellos llenen este vacío que ni siquiera sabía que tenía hasta que ya fue demasiado tarde. Ernesto se inclinó hacia atrás en su silla, considerando la pregunta. Marco apareció de nuevo preguntando si queríamos postre. Yo iba a decir que no, pero Ernesto intervino. Traiga la carta de postres, por favor, y 2 copas de ese oporto que tienen, el portugués. Me miró. Si vamos a hablar de renacer, hay que celebrarlo apropiadamente. Cuando Marco se fue, Ernesto continuó. Empieza haciéndote la pregunta que le hice a Marta. ¿Qué disfrutabas hacer antes de convertirte en madre? ¿Qué querías ser? ¿Qué soñabas? Y no me diga que no lo recuerda. Está ahí, enterrado bajo décadas de responsabilidad y sacrificio, pero está ahí. Cerré los ojos y traté de regresar. A esa Beatriz de 20 años, recién graduada de la preparatoria, con el mundo supuestamente abierto frente a ella. ¿Qué quería? Me gustaba pintar. No era buena, pero me gustaba mezclar colores, ver cómo se transformaban en el lienzo. Quería viajar. Soñaba con conocer París, caminar por sus calles, sentarme en un café y observar a la gente. Quería leer, devorar libros sin sentir que estaba perdiendo el tiempo. Quería
Quería tantas cosas que dejé ir sin siquiera despedirme de ellas. Quería pintar, dije finalmente abriendo los ojos, y viajar, y leer sin culpa. Ernesto asintió como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Entonces empiece ahí. Mañana mismo, vaya a una tienda de arte y compre lo básico. Pinturas, pinceles, un lienzo pequeño. No tiene que ser caro ni perfecto. Solo tiene que ser un comienzo. Marco regresó con la carta de postres y las 2 copas de Oporto. El líquido, color ámbar, brillaba bajo la luz de las velas, denso y prometedor. Ernesto levantó su copa y yo hice lo mismo, casi por instinto. Por los 62, dijo él. Y por los 67, respondí. Nuestras copas se tocaron con un tintineo suave que pareció marcar algo, un antes y un después invisible pero real. El Oporto era dulce y complejo, con ese calor que te abraza desde adentro. Pedimos tiramisú para compartir porque ninguno de los dos tenía realmente hambre de postre, pero había algo ritual en compartir algo dulce, en extender ese momento que había comenzado como 2 soledades separadas y se había convertido en algo distinto. Mientras esperábamos, Ernesto sacó su teléfono. «Déjeme mostrarle algo», dijo mientras buscaba entre sus fotos. Me mostró la imagen de una escultura tosca, claramente hecha por manos inexpertas. Era una especie de vasija irregular, con texturas extrañas. «Esta es mi primera pieza de cerámica», explicó con una sonrisa casi tímida. «Es horrible, parece que la hizo un niño de 5 años, pero la tengo en mi escritorio porque me recuerda que empezar siempre es feo, que no tienes que ser bueno en algo para que valga la pena hacerlo». Deslizó a la siguiente foto. Esta vez era otra vasija, más refinada, con líneas más suaves. 6 meses después, dijo. Luego otra imagen, un plato pintado con un diseño geométrico simple pero agradable. 1 año después, vi la progresión, vi cómo sus manos habían aprendido, cómo la práctica había transformado esos intentos torpes en algo genuinamente bonito. «No se trata de ser perfecto», dijo guardando el teléfono. «Se trata de hacer, de crear, de tener algo que es tuyo y solo tuyo, que no le debes a nadie ni nadie puede quitarte». Pero pintar en mi departamento sola, empecé a objetar, y él me interrumpió con un gesto suave de su mano. «No pinte sola, inscríbase en una clase. En la Casa de la Cultura hay talleres gratuitos o muy económicos. Conozco al menos 3 estudios privados que ofrecen cursos para principiantes. El punto no es solo pintar, el punto es salir de su casa, conocer gente nueva, tener una razón para arreglarse, para peinarse, para existir más allá de las 4 paredes donde espera llamadas que tal vez no lleguen». Marco trajo el tiramisú, una porción generosa en un plato hondo con 2 cucharas. El café y el cacao espolvoreados formaban un patrón elegante sobre la crema. Tomé la primera cucharada y el sabor me inundó la boca. Dulce y amargo al mismo tiempo. Perfecto. «Dios, hace tanto que no como algo así», dije sin pensar. «¿Por qué?», preguntó Ernesto mientras tomaba su propia cucharada. Me quedé pensando. «Porque cuando cocino para mí sola, hago lo mínimo, algo rápido, algo que no vale la pena el esfuerzo. Comprar tiramisú para una sola persona me parecía, no sé, triste». «Y ahí está el problema», dijo señalándome con la cuchara. «Usted cree que merece cosas buenas solo cuando hay alguien más para compartirlas, que el esfuerzo, el lujo, el placer, solo tiene sentido si beneficia a otros. Pero Beatriz, usted también cuenta. Usted también merece el tiramisú aunque lo coma sola en su cocina un martes a las 3 de la tarde». Sentí algo rompiéndose dentro de mí, no de manera dramática, no con lágrimas o sollozos, más bien como cuando se afloja un nudo que llevabas tan apretado durante tanto tiempo que ya ni recordabas cómo era respirar sin él. Tomé otra cucharada de tiramisú, esta vez saboreándola conscientemente, prestando atención a cada nota de sabor. «¿Sabe qué es lo que más me duele?», dije después de un momento. «No es que no hayan venido hoy, eso es solo el síntoma. Lo que realmente duele es darme cuenta de que llevo años sintiéndome así, años esperando que noten cuánto los necesito, años dejando pistas, haciendo comentarios sutiles sobre lo sola que estoy, esperando que alguien diga ven a vivir con nosotros, o te vemos más seguido, o simplemente importas». «¿Y qué pasó cuando dejó pistas?», preguntó Ernesto. «Nada», admití, o peor que nada. Se sentían culpables, me llamaban por obligación.
Las conversaciones se volvían tensas, cargadas. Diego me dice que no lo haga sentir mal. Carolina llora y dice que está haciendo lo mejor que puede. Sebastián simplemente deja de contestar durante semanas. Me limpié una lágrima que había escapado. Los estoy alejando con mi necesidad, lo sé, pero no sabía cómo parar. Y ahora sí, dijo Ernesto con certeza, porque ahora entiende que la solución no es que ellos cambien, es que usted cambie, que construya una vida tan rica, tan plena, que cuando la llamen sea un extra hermoso, pero no una necesidad vital para su supervivencia emocional. Suena tan fácil cuando lo dice así, murmuré, pero tengo 62 años, no 25. No puedo simplemente reinventarme de la noche a la mañana. ¿Quién dijo que tiene que ser de la noche a la mañana?, replicó. Marta tardó 2 años en sentirse cómoda en su nueva vida. Yo tardé 1 año y medio en dejar de levantarme cada día con esa sensación de ¿para qué? Esto no es magia, es trabajo, es duelo también, porque tiene que soltar la vida que esperaba tener para poder abrazar la vida que realmente tiene. Terminamos el tiramisú en silencio contemplativo. Yo pensaba en todo lo que había dicho, en cómo cada palabra resonaba con algo que había estado sintiendo pero no podía articular. Ernesto pidió la cuenta y cuando Marco la trajo, él tomó la mía también, antes de que pudiera objetar. Hoy cumplimos años los dos, dijo con firmeza. Déjeme hacer esto. Considérelo un regalo de un amigo nuevo a otro. Ni siquiera nos conocemos, protesté débilmente. ¿No?, preguntó con una sonrisa. Yo siento que la conozco bastante bien y creo que usted a mí también. A veces las conversaciones más honestas son con extraños porque no tienen el peso de la historia, de las expectativas, de todo lo que no se ha dicho durante años. Tenía razón. Le había contado cosas que no había dicho en voz alta, ni siquiera a mis amigas más cercanas. Tal vez porque él era un profesional acostumbrado a escuchar, o tal vez porque no había nada que perder con un extraño en un restaurante que probablemente nunca volvería a ver. Cuando salimos del restaurante, el aire nocturno era fresco y había empezado a lloviznar suavemente. Las luces de la calle se reflejaban en el pavimento húmedo, creando esos charcos brillantes que siempre me habían parecido bonitos. Ernesto abrió su paraguas, uno grande de color negro, y sin preguntar lo sostuvo sobre ambos. Caminamos juntos hacia la esquina donde se dividían nuestros caminos. Beatriz, dijo cuando llegamos al semáforo, quiero que haga algo por mí. Bueno, por usted realmente. Saqué mi teléfono cuando vi que él estaba sacando el suyo. Intercambiamos números. No porque vaya a llamarla todos los días ni nada así, pero porque quiero que tenga a alguien a quien rendirle cuentas. Quiero que el lunes me mande un mensaje diciéndome que fue a la tienda de arte, que compró pinturas, que se inscribió en una clase o al menos investigó dónde las dan. No necesito un supervisor, dije con una risa nerviosa. No es supervisión, es apoyo. Es tener a alguien que sabe por lo que está pasando porque está pasando por lo mismo. Es recordarle que no está sola en esto, aunque a veces se sienta así. Extendió su teléfono hacia mí. Por favor, intercambiamos números. Ernesto Villarreal quedó guardado en mis contactos con una estrellita que marqué sin pensar, como si quisiera asegurarme de poder encontrarlo fácilmente. Ahora prométame algo más, dijo él, antes de que nos separáramos. Mañana, cuando se levante y vea que no hay mensajes de sus hijos diciéndole feliz cumpleaños atrasado o disculpándose, no les va a escribir. No les va a mandar uno de esos mensajes pasivo-agresivos que los haga sentir culpables. Va a levantarse, va a prepararse un desayuno rico, aunque sea solo para usted, y va a empezar a hacer esa lista de 20 cosas que disfrutaba antes de ser madre. ¿Me lo promete? Dudé, porque no escribirles significaba aceptar que esto era real, que nuestra relación estaba en un lugar que yo no quería reconocer, pero también sabía que tenía razón, que seguir haciendo lo mismo solo traería los mismos resultados. Se lo prometo, dije finalmente, y al decirlo sentí algo parecido al alivio mezclado con terror. Bien, dijo con una sonrisa. Ahora váyase a casa, Beatriz. Duerma bien. Y recuerde que este fue el primer día del resto de su vida, por más cliché que suene. Se inclinó y me besó la mejilla, con esa cortesía anticuada que ya casi nadie practica. Feliz cumpleaños, susurró cerca de mi oído. Él de verdad, no el que cancelaron. El que decidió celebrar de todas formas. Me alejé bajo mi propia sección del cielo sin paraguas,
dejando que la llovizna me tocara la cara. No corrí para evitarla. La dejé caer sobre mí como un bautismo pequeño, como agua bendita marcando un antes y un después. Cuando llegué a mi edificio y subí las escaleras hasta mi apartamento en el tercer piso, me detuve en la puerta antes de entrar. Podía escuchar el silencio al otro lado, ese silencio que durante meses había sentido como una condena, como evidencia de mi fracaso. Pero esta noche, parada ahí con mi vestido azul ligeramente húmedo y el sabor del oporto todavía en mi boca, el silencio sonaba diferente. Sonaba como posibilidad, como un lienzo en blanco esperando que yo decidiera qué pintar en él. Abrí la puerta y entré. Encendí las luces. Me quité los zapatos. Y en lugar de revisar mi teléfono inmediatamente como hacía siempre, fui directo a la cocina. Saqué el pastel de 3 leches que había comprado y que seguía en el refrigerador. Le puse una vela, una sola, porque no tenía 62 y porque una era suficiente para simbolizar lo que necesitaba simbolizar. La encendí. Cerré los ojos y en lugar de pedir que mis hijos me llamaran o que todo volviera a ser como antes, pedí algo diferente. Pedí valor. Valor para soltar, valor para empezar, valor para creer que Beatriz, la mujer que existía antes de ser madre y esposa, todavía estaba ahí esperando ser redescubierta. Soplé la vela y la habitación se oscureció por un segundo antes de que mis ojos se ajustaran de nuevo a la luz de la cocina. Corté un pedazo generoso de pastel, lo puse en mi plato favorito, ese de cerámica azul que había comprado en un mercado de artesanías hace años. Me serví una copa del vino blanco que había guardado. Me senté en mi mesa, sola pero no solitaria, y comí despacio, saboreando cada bocado como me había enseñado Ernesto sin saberlo, como si yo también mereciera las cosas buenas aunque no hubiera nadie ahí para verlo.